Formato a nivel de visualización. La funcionalidad de la que hablaremos en este video está disponible a partir de agosto del 2024. Y antes de hablar de esta funcionalidad, vamos a ver cómo se aplica el formato actualmente. Como podemos observar, tengo dos tarjetas con la misma configuración de datos. Entonces veamos cómo se aplica el formato a nivel de columna. Para ello, en el panel de datos, me voy a la columna con la que estoy realizando los cálculos. Y puedo notar que en el menú Herramientas de columna tengo la opción de formato. En este caso aparece como número decimal. Por ejemplo, si yo lo quiero cambiar y lo quiero colocar como moneda, se van a dar cuenta que el formato se aplica a ambas tarjetas. Y se aplica a ambas tarjetas porque se lo estoy aplicando a la columna. Eso quiere decir que todos los objetos visuales que llamen a esta columna se les va a aplicar este mismo formato. Por lo que podemos ver que en algunos casos esto puede ser un problema. Porque probablemente nosotros queremos aplicarle el formato a un objeto visual y otro formato a otro objeto visual. Tal vez esto no parezca un problema, pero vamos a ver el ejemplo con estas dos tarjetas que tienen fecha. Tengo una tarjeta que tiene la misma configuración con la misma columna. El formato que tengo actualmente es fecha larga. ¿Qué pasa si yo quisiera que una tarjeta tuviera fecha larga y la otra tuviera fecha corta? No lo podría hacer, porque si yo me voy a la tabla correspondiente y selecciono la columna con la que yo estoy armando esta tarjeta y le digo que me coloque fecha corta, me va a cambiar la fecha corta para ambas tarjetas. Ahora, tenemos otro problema. Tenemos los cálculos a nivel de objeto. Estos son cálculos que se hacen directamente en el objeto. No estoy hablando de medidas, estoy hablando de los cálculos que se realizan dentro del objeto. Vamos a ver mi pantalla para ver lo que trato de explicarte. Como podemos notar, tenemos una tarjeta que tiene tres valores. El primer valor es la cantidad de clientes únicos que tengo en mi base de datos. También tengo toda la cantidad vendida. Y tengo un cálculo a nivel visual que me indica las compras por cliente. Lo que quiere decir es que yo lo que hice fue que dividí el total vendido entre el número de clientes. Como podemos notar, las tarjetas no tienen un formato establecido, o sea, tienen el formato estándar. Tenemos un problema con la compra por cliente, que yo no puedo cambiar el formato que tiene actualmente. Si yo quisiera que compra por cliente se mostrara en formato moneda, no tengo cómo hacerlo. Debemos recordar que los cálculos en el objeto son cálculos locales. Estos cálculos no están en el modelo, están dentro del objeto. No están en el modelo, por lo tanto yo no puedo ir al modelo, seleccionar la columna o seleccionar la medida y darle el formato. Acá está dentro del objeto de manera local. Entonces, este problema que estamos teniendo, el team de Power BI lo resolvió de una manera muy interesante, que fue agregando formato a nivel visual. Esta funcionalidad fue agregada a partir de agosto del 2024 y nos permite configurar este formato a nivel de objeto, o sea, a nivel visual. Vamos a ver cómo se aplica. Podemos notar que tenemos seleccionada la tarjeta. Nos vamos al panel de formato, nos vamos a la pestaña de propiedades y tenemos la opción de formato de datos. En la opción de formato de datos yo puedo seleccionar cuál es el cálculo que yo quiero modificar. Por ejemplo, si yo selecciono recuento de Customer Key, debajo me aparece el formato y cuando yo le doy clic en seleccionar, podemos seleccionar entre general, que es el formato predeterminado, número entero, decimal, moneda, porcentaje, científico y personalizado. Por ejemplo, si yo selecciono número entero, me da las siguientes opciones, que lo muestre como porcentaje. Obviamente esto no es un porcentaje, que utilice separador de miles y si le quiero colocar decimales. No tiene mucho sentido colocarle decimales porque tiene número entero, pero bueno. También podemos seleccionar la suma de las ventas, ¿cierto? Y podemos seleccionar en este caso que sea valor decimal. Miren que pierde el formato que tenía actualmente. Yo le voy a poner que sean 0 decimales y que tenga separador de miles. Y ahora, con el cálculo visual que era la compra por cliente, yo la puedo seleccionar, puedo decir que es número decimal, no me utilice decimales y le puedo agregar separador de miles. Acá regresamos a nuestras dos tarjetas iniciales que tienen la misma configuración de columna y nosotros le aplicamos la configuración a la columna. Yo puedo sin ningún problema seleccionar una de las dos tarjetas, hago lo mismo, me voy a formato, propiedades, en formato de datos, selecciono el cálculo que quiero modificar, le coloco número decimal, separadores de miles y le quito los decimales. Como nos podemos dar cuenta, la columna tiene un formato, como lo estamos viendo en la tarjeta que está a la izquierda de nuestra pantalla. Cuando yo aplico el formato en el objeto visual, se van a dar cuenta que él está reemplazando el formato que trae la columna. Por lo tanto, el formato que está a nivel visual tiene preferencia y reemplaza el formato que viene de manera predeterminada. Y esto lo podemos hacer tanto para las columnas como para las medidas.
Adicionalmente, tenemos el tema de las fechas. Con las fechas podemos hacer algo similar. Queremos, para la misma columna, queremos un objeto que se vea con fecha corta y uno que se vea con fecha larga. Venimos para formato y se van a dar cuenta que tenemos muchas más opciones que si hubiéramos seleccionado la columna y no hubiéramos ido a herramientas de columnas y hubiéramos aplicado el formato. Miren todas las opciones que tenemos para aplicar con fechas. Acá aplicamos el formato fecha larga y ya tenemos la misma columna en un objeto con fecha corta y en otro objeto con fecha larga. Al momento de grabar este video en octubre 2024, todavía no podemos aplicar formato a las cadenas de texto. Eso quiere decir que si tenemos una columna con un valor categórico que tiene texto, yo no puedo aplicarle un formato. Aunque en el formato visual yo puedo seleccionar que el tipo de dato es texto, todavía no puedo aplicarle un formato. Muy bien, como dije anteriormente, para mí esta funcionalidad está genial y va a facilitar mucho el trabajo que nosotros realizamos. Si quieres escribirme en los comentarios qué te parece esta nueva funcionalidad y cómo la aplicarías en tu día a día, me gustaría escucharlo. Y bueno, como siempre, si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video y suscríbete al canal si no te has suscrito. Nos vemos en el próximo video.